En los rincones más lejanos de la galaxia conocida, donde las estrellas brillaban con colores inimaginables y las nebulosas pintaban lienzos cósmicos de asombrosa belleza, existía una entidad conocida como el Consejo Galáctico. No era un gobierno unificado, sino más bien una asamblea de representantes de innumerables civilizaciones, cada una con su propia historia, cultura y ambiciones. A pesar de sus diferencias, los miembros del Consejo compartían una preocupación común, el meteórico ascenso del Imperio Terrano. Los humanos, originarios de un pequeño planeta azul llamado Tierra, habían irrumpido en la escena galáctica apenas un siglo atrás. Con una combinación de ingenio implacable, valentía audaz y una insaciable sed de exploración, se habían expandido a un ritmo alarmante, colonizando sistemas estelares y acumulando recursos a una velocidad que dejaba boquiabiertos a las razas más antiguas y experimentadas. Su tecnología, aunque no siempre la más avanzada, era adaptable y sorprendentemente efectiva, permitiéndole superar obstáculos que habrían detenido a otras civilizaciones. Al principio, el Consejo Galáctico había observado a los humanos con curiosidad y una pizca de condescendencia. Los consideraban jóvenes e inexpertos, una raza en desarrollo que eventualmente se integraría al orden establecido. Pero a medida que el Imperio Terrano continuaba su expansión, anexando sistemas estelares a su creciente dominio y estableciendo alianzas con razas menores, la curiosidad se transformó en alarma, y la condescendencia en un temor palpable. Las flotas humanas, cada vez más numerosas y poderosas, patrullaban los confines del espacio conocido, asegurando las rutas comerciales y protegiendo los nuevos territorios. Sus naves de guerra, con diseños elegantes y armamento devastador, eran una visión imponente que inspiraba respeto y, al mismo tiempo, inquietud. Los rumores sobre la tenacidad y la ferocidad de los soldados humanos en combate circulaban por toda la galaxia, alimentando la creciente paranoia del Consejo. Las quejas comenzaron a acumularse. Algunas razas se quejaban de la competencia desleal de las empresas humanas, que ofrecían productos y servicios a precios irrisorios, socavando las economías locales. Otras se mostraban preocupadas por la agresiva política de colonización de los humanos, que no dudaban en desplazar a las poblaciones nativas para establecer sus propias colonias. Y todas, en mayor o menor medida, temían el potencial militar del Imperio Terrano, que parecía crecer exponencialmente con cada nuevo sistema estelar conquistado. Después de meses de acalorados debates y negociaciones secretas, el Consejo Galáctico llegó a una conclusión unánime: era necesario detener la expansión humana antes de que fuera demasiado tarde. La solución que propusieron fue un ultimátum, una exigencia formal que obligaría al Imperio Terrano a detener su avance y someterse a las regulaciones del Consejo. Se creía que la demostración de unidad del Consejo, combinada con la amenaza implícita de una acción militar coordinada, sería suficiente para doblegar a los humanos. Se equivocaban, profundamente. El Consejo, en su arrogancia y temor, había cometido un error de cálculo que tendría consecuencias catastróficas para toda la galaxia. El ultimátum estaba listo para ser enviado. El mensaje fue transmitido a través de los canales interestelares con una fanfarria innecesaria, un despliegue de pompa diseñado para intimidar. Cada palabra, cada pausa, cada modulación de voz, fue cuidadosamente calculada para transmitir una sensación de superioridad y autoridad incuestionable. El Consejo Galáctico, en su ceguera, creía que la mera enunciación de sus demandas sería suficiente para someter a los humanos. El texto del ultimátum, redactado en un lenguaje arcaico y repleto de eufemismos grandilocuentes, era, en esencia, bastante simple. Exigía, sin rodeos, que el Imperio Terrano detuviera de inmediato toda expansión territorial. Todas las colonias más allá de un conjunto predefinido de coordenadas debían ser abandonadas y entregadas al control del Consejo. Las flotas de guerra humanas debían ser reducidas a una fracción de su tamaño actual, y cualquier nueva construcción de naves de combate quedaba estrictamente prohibida. Además, el Imperio Terrano debía someterse a inspecciones regulares por parte de funcionarios del Consejo para garantizar el cumplimiento de las condiciones del ultimátum. El tono del mensaje era condescendiente y desdeñoso. Se refería a los humanos como una civilización joven y prometedora, pero insinuaba que su rápido progreso se había vuelto desestabilizador y amenazante para la paz y la armonía de la galaxia.
Implícitamente, acusaba a los humanos de agresiones injustificadas, competencia desleal y falta de respeto por las tradiciones y costumbres de las razas más antiguas. La arrogancia del Consejo era palpable. Parecía creer que los humanos, al verse confrontados con la fuerza colectiva de tantas civilizaciones unidas, se retractarían y se someterían dócilmente a sus demandas. No parecían comprender la naturaleza de los humanos, su espíritu indomable, su resistencia ante la adversidad y su profunda aversión a ser intimidados. El mensaje fue entregado al alto mando del Imperio Terrano en la Tierra. Las pantallas parpadearon con la imagen del representante del Consejo, un ser de apariencia reptiliana con ojos fríos y una expresión de desprecio apenas disimulada. Su voz, traducida automáticamente a un perfecto inglés, resonó en la sala de conferencias, llenando el aire con un aura de superioridad y presunción. Cuando el mensaje terminó, un silencio pesado cayó sobre la sala. Los generales, almirantes y diplomáticos presentes intercambiaron miradas sombrías. Algunos fruncieron el ceño, otros apretaron los puños. Pero todos compartían un sentimiento común, indignación. El ultimátum del Consejo Galáctico no era simplemente una exigencia política, era un insulto directo a la soberanía y el honor del Imperio Terrano. Era una declaración de guerra disfrazada de preocupación paternalista. Y los humanos, a pesar de su relativa juventud en el escenario galáctico, no eran una raza que se dejaría pisotear sin luchar. La respuesta, aunque aún no se había formulado oficialmente, ya estaba escrita en el corazón de cada uno de los presentes: el Consejo Galáctico había cometido un error terrible. Habían despertado a un gigante dormido. Y ahora, tendrían que afrontar las consecuencias. El contraataque estaba en marcha, mucho antes de que el Consejo pudiera siquiera imaginarlo. La sala de conferencias, ubicada en lo profundo del cuartel general del Imperio Terrano en Ginebra, Suiza, era un crisol de emociones contenidas. Los rostros curtidos de los generales, las miradas analíticas de los almirantes, la compostura estudiada de los diplomáticos, todos reflejaban la gravedad de la situación. El ultimátum del Consejo Galáctico había caído como una bomba, obligándolos a confrontar una realidad incómoda: no todos en la galaxia estaban contentos con el éxito humano. La discusión comenzó de manera formal, con cada miembro del alto mando expresando su opinión de manera ordenada y respetuosa. Pero a medida que avanzaba la reunión, el tono se fue volviendo más apasionado, más visceral. Las líneas se trazaron rápidamente, dividiendo a los presentes en dos facciones opuestas. En un lado estaban los negociadores, liderados por la embajadora Elena Vargas, una diplomática experimentada con décadas de servicio a sus espaldas. Vargas argumentaba que la confrontación directa con el Consejo Galáctico sería un suicidio. Somos una civilización joven, insistía, su voz tranquila pero firme. No podemos permitirnos una guerra contra tantas razas diferentes. Debemos buscar una solución diplomática, encontrar un terreno común que nos permita coexistir pacíficamente. Proponía iniciar negociaciones con el Consejo, ofreciendo concesiones limitadas a cambio de reconocimiento y un lugar en la mesa galáctica. Algunos de los almirantes más ancianos, que habían presenciado de primera mano los horrores de las guerras pasadas, apoyaban su postura, conscientes de los riesgos inherentes a un conflicto a gran escala. En el otro lado estaban los halcones, encabezados por el general Mark Storm, un veterano de 1000 batallas con una reputación de dureza e intransigencia. Torne rechazaba la idea de negociar con el Consejo, calificándola de debilidad y capitulación. Estos alienígenas nos desprecian, rugía, golpeando la mesa con el puño. Nos ven como intrusos, como una amenaza a su preciado statu quo. No podemos razonar con ellos. Solo respetan la fuerza. Torne abogaba por una respuesta contundente, un ataque preventivo que demostrara al Consejo que el Imperio Terrano no era una raza a la que se podía intimidar. Muchos de los oficiales más jóvenes, imbuidos de un fervor patriótico y ansiosos por probar su valía en el campo de batalla, se unieron a su causa. La división era profunda y palpable. La embajadora Vargas advertía sobre las consecuencias devastadoras de una guerra interestelar, mientras que el general Torne denunciaba la cobardía de quienes proponían la negociación. Las horas pasaban, y el debate se volvía cada vez más acalorado, amenazando con degenerar en un conflicto personal.
Finalmente, la presidenta del Imperio Terrano, Anja Petrova, intervino. Petrova, una líder carismática y pragmática, había escuchado atentamente los argumentos de ambas partes. Reconocía la validez de las preocupaciones de Vargas, pero también comprendía la furia y la determinación de Torne. Sabía que la decisión que tomara definiría el futuro del Imperio Terrano. He escuchado sus argumentos, dijo Petrova, su voz resonando con autoridad en la sala. Y he llegado a una conclusión. Hizo una pausa, mirando a cada uno de los presentes a los ojos. No negociaremos. Pero tampoco nos lanzaremos a una guerra sin sentido. Seguiremos un camino diferente, un camino que combine la diplomacia con la demostración de fuerza. Su plan, audaz y arriesgado, consistía en preparar un contraataque secreto, mientras que, en paralelo, se iniciaban conversaciones preliminares con el Consejo, ganando tiempo y ocultando las verdaderas intenciones del Imperio Terrano. La mayoría, aunque con reservas, asintió. La decisión estaba tomada. El Imperio Terrano contraatacarían, pero lo harían a su manera. Mientras la embajadora Vargas y su equipo se preparaban para iniciar las conversaciones preliminares con el Consejo Galáctico, ofreciendo un semblante de cooperación y buena voluntad, la maquinaria de guerra del Imperio Terrano se ponía en marcha en las sombras. La orden de la presidenta Petrova había desencadenado una ola de actividad frenética en todos los niveles del gobierno y las Fuerzas Armadas. Bajo el velo del secreto absoluto, las flotas estelares comenzaron a reorganizarse y desplegarse. Naves de guerra de última generación, equipadas con tecnología de camuflaje experimental, eran retiradas discretamente de sus bases y enviadas a puntos de reunión predeterminados en los confines del espacio conocido. Los astilleros orbitales trabajaban día y noche, acelerando la producción de nuevas naves y realizando modificaciones cruciales en las existentes. Los pilotos y tripulaciones, seleccionados por su habilidad y lealtad, recibían órdenes confidenciales y se preparaban para una misión que podría cambiar el curso de la historia. El plan de contraataque, denominado Operación Furia Silenciosa, era audaz y complejo. En lugar de lanzar una invasión a gran escala, que seguramente provocaría una guerra prolongada y costosa, el alto mando había optado por una serie de ataques quirúrgicos contra objetivos estratégicos clave del Consejo Galáctico. El objetivo no era la conquista, sino la demostración de fuerza, infligir suficiente daño para obligar al Consejo a reconsiderar su postura y negociar en términos más favorables. El primer objetivo de la Operación Furia Silenciosa era la Estación Espacial Valhalla, una gigantesca instalación orbital que servía como centro de comunicaciones, centro de inteligencia y base de operaciones para las flotas del Consejo en el sector occidental de la galaxia. La destrucción de Valhalla paralizaría la capacidad del Consejo para coordinar sus defensas y enviar un mensaje claro de la determinación del Imperio Terrano. La tarea de atacar Valhalla fue encomendada a la Flota Fantasma, una unidad de élite compuesta por las naves más avanzadas y las tripulaciones más experimentadas del Imperio Terrano. La Flota Fantasma, comandada por el almirante Eva Rostova, una estratega brillante y una líder implacable, se había especializado en operaciones encubiertas y ataques sorpresa. Su reputación era legendaria, tanto dentro como fuera del Imperio Terrano. Rostova y su equipo habían pasado semanas estudiando los planos de Valhalla, analizando sus defensas y buscando puntos débiles. Habían desarrollado un plan de ataque meticuloso que explotaba las vulnerabilidades de la estación y minimizaba el riesgo de bajas. La clave del éxito era el sigilo. La Flota Fantasma debía acercarse a Valhalla sin ser detectada, lanzar su ataque con precisión quirúrgica y desaparecer antes de que el Consejo pudiera reaccionar. Mientras la Flota Fantasma se preparaba para su misión, la embajadora Vargas se reunía con los representantes del Consejo en una estación espacial neutral. La conversación era cordial, pero tensa. Vargas ofrecía disculpas por cualquier malentendido que pudiera haber surgido y expresaba el deseo del Imperio Terrano de encontrar una solución pacífica al conflicto. Los representantes del Consejo, aunque desconfiados, parecían receptivos a la idea de la negociación. No sabían que, a miles de años luz de distancia, la Flota Fantasma se acercaba sigilosamente a su objetivo, lista para desatar la furia del Imperio Terrano. La danza diplomática había comenzado, pero la guerra ya estaba en marcha.
La flota fantasma se deslizó a través del vacío interestelar como depredadores invisibles, sus naves envueltas en un campo de camuflaje avanzado que distorsionaba la luz y la energía, haciéndolas prácticamente indetectables para los sensores del Consejo Galáctico. Durante días, habían mantenido un silencio de radio absoluto, navegando por rutas cuidadosamente calculadas para evitar cualquier contacto no deseado. La tensión a bordo era palpable, pero la disciplina era impecable. Todos sabían que el éxito de la misión dependía de su capacidad para mantener el secreto hasta el último momento. Finalmente, Valhalla apareció en el horizonte, una colosal estructura artificial que brillaba con luces multicolores. La estación espacial, hogar de miles de alienígenas de diversas razas y culturas, era un centro neurálgico de actividad y poder. Pero en ese momento, era completamente ajena al peligro inminente. El almirante Rostova, de pie en el puente de mando de su nave insignia, el silencio de la noche, observaba la estación con una mirada fría y calculadora. Había dedicado años de su vida a prepararse para este momento y no permitiría que nada se interpusiera en su camino. Activar protocolo de ataque, ordenó, su voz resonando con autoridad. En un instante, el campo de camuflaje de la flota fantasma se desactivó, revelando la verdadera magnitud de su fuerza. Las naves humanas, con sus diseños elegantes y amenazantes, emergieron del vacío como fantasmas vengativos. Los sistemas de armas se activaron, los escudos se levantaron y los motores rugieron, preparando a la flota para el ataque. La sorpresa fue total. Los sensores de Valhalla tardaron preciosos segundos en registrar la presencia de la flota fantasma, y cuando lo hicieron, ya era demasiado tarde. Los humanos habían desencadenado una lluvia de fuego devastadora, superando las defensas de la estación con una facilidad sorprendente. Misiles de plasma, torpedos sónicos y rayos láser convergieron sobre Valhalla, perforando sus escudos y causando explosiones masivas en su interior. Las secciones de la estación se desintegraron en bolas de fuego, mientras que otras se rompían y se alejaban flotando en el espacio. El caos reinaba en todas partes. Los defensores de Valhalla, tomados por sorpresa y abrumados por la potencia de fuego humana, intentaron desesperadamente organizar una defensa. Las naves de combate del Consejo, estacionadas en la estación, se lanzaron al ataque, pero fueron rápidamente abatidas por los cazas y destructores de la flota fantasma. La superioridad tecnológica y la habilidad táctica de los humanos eran innegables. En cuestión de minutos, la batalla había terminado. Valhalla, una vez un símbolo de poder y estabilidad, se había convertido en un amasijo de metal retorcido y escombros flotantes. La estación espacial, que se creía inexpugnable, había sido destruida con una facilidad pasmosa, demostrando la vulnerabilidad del Consejo Galáctico y la fuerza implacable del Imperio Terrano. El almirante Rostova observó la destrucción con satisfacción. La operación Furia Silenciosa había comenzado con un éxito rotundo. Retirada, ordenó, su voz carente de emoción. Volvemos a casa. La flota fantasma, envuelta una vez más en su campo de camuflaje, desapareció en el vacío, dejando tras de sí un rastro de destrucción y una galaxia al borde de la guerra. El mensaje había sido enviado. Ahora, solo quedaba esperar la respuesta del Consejo Galáctico. La noticia de la destrucción de Valhalla se extendió como un reguero de pólvora por toda la galaxia, sumiendo al Consejo Galáctico en un estado de incredulidad y pánico. Lo que había comenzado como una muestra de fuerza calculada se había convertido en una pesadilla inimaginable. La arrogancia y la complacencia habían cegado al Consejo ante la verdadera capacidad y determinación del Imperio Terrano. En las salas de guerra y los centros de comando del Consejo, los oficiales alienígenas corrían de un lado a otro, gritando órdenes contradictorias y tratando desesperadamente de coordinar una respuesta. Los sensores espaciales se recalibraban frenéticamente en busca de la flota fantasma, pero era como buscar una aguja en un pajar cósmico. Los humanos se habían desvanecido, dejando tras de sí solo escombros y confusión. Las líneas de comunicación se saturaron con informes de pánico y solicitudes de ayuda. Los gobernadores de los sistemas estelares cercanos a Valhalla exigían refuerzos inmediatos, temiendo que los humanos estuvieran preparando una invasión a gran escala.
Los líderes de las diversas razas del Consejo se reunieron en sesiones de emergencia, tratando de encontrar una estrategia para hacer frente a la amenaza humana. El debate fue caótico y divisivo. Algunos argumentaban que era necesario lanzar un contraataque masivo, utilizando toda la fuerza del Consejo para aplastar al Imperio Terrano de una vez por todas. Otros, más cautelosos, advertían sobre los riesgos de una guerra total y proponían buscar una solución diplomática. Pero todos coincidían en una cosa: habían subestimado gravemente a los humanos. La embajadora Vargas, que se encontraba en medio de las conversaciones preliminares con los representantes del Consejo cuando llegó la noticia de la destrucción de Balaya, observó el caos con una mezcla de satisfacción y preocupación. Sabía que el ataque había logrado su objetivo, había sacudido al Consejo hasta sus cimientos y había demostrado al Imperio Terrano no era una raza a la que se podía ignorar. Pero también era consciente de que la situación era extremadamente delicada. Una respuesta equivocada del Consejo podría desencadenar una guerra devastadora que consumiría a toda la galaxia. Mientras el Consejo Galáctico luchaba por recuperarse del golpe, la presidenta Petrova reunió al alto mando del Imperio Terrano en una sesión de emergencia. «Hemos logrado nuestro objetivo inicial», dijo Petrova, su voz serena pero firme. «El Consejo ahora sabe que no somos una raza a la que se puede intimidar. Pero esto es solo el comienzo. Debemos prepararnos para lo que venga». Petrova ordenó a las Fuerzas Armadas del Imperio Terrano que se pusieran en alerta máxima y que se prepararan para defender sus territorios de cualquier ataque del Consejo. También autorizó el despliegue de nuevas flotas estelares y la aceleración de los programas de investigación y desarrollo de armas avanzadas. El Imperio Terrano no buscaba la guerra, pero estaba dispuesto a luchar si era necesario. La destrucción de Balaya había marcado un punto de inflexión en la historia de la galaxia. El equilibrio de poder había cambiado, y el futuro era incierto. El Consejo Galáctico, sacudido por la sorpresa y el pánico, se enfrentaba a una decisión crucial: ceder ante las demandas del Imperio Terrano o arriesgarse a una guerra total. Y los humanos, preparados para cualquier eventualidad, esperaban pacientemente su respuesta. El destino de la galaxia pendía de un hilo. La destrucción de Balaya no fue un acto de agresión indiscriminada, sino una pieza clave en una estrategia cuidadosamente elaborada. A diferencia de algunas de las razas más belicosas del Consejo Galáctico, el Imperio Terrano no buscaba la conquista total ni la aniquilación de sus enemigos. Su objetivo era mucho más matizado: demostrar su poderío militar y obligar al Consejo a negociar en términos justos y equitativos. La presidenta Petrova y el alto mando eran conscientes de que una guerra prolongada contra el Consejo Galáctico sería costosa y destructiva, tanto para el Imperio Terrano como para la galaxia en su conjunto. Por lo tanto, habían decidido seguir una estrategia de guerra limitada, centrada en ataques quirúrgicos contra objetivos estratégicos clave que debilitarían la capacidad del Consejo para hacer la guerra, sin causar bajas civiles innecesarias. Después de la destrucción de Balaya, la Flota Fantasma y otras unidades de élite del Imperio Terrano lanzaron una serie de ataques coordinados contra instalaciones militares, centros de comunicación y nodos logísticos del Consejo Galáctico. Cada ataque fue cuidadosamente planificado para maximizar el daño al enemigo y minimizar el riesgo para los civiles. Los hospitales, las escuelas y otras instalaciones civiles fueron declaradas zonas de no agresión, y los comandantes humanos recibieron órdenes estrictas de evitar cualquier ataque que pudiera poner en peligro la vida de los inocentes. Esta política de moderación contrastaba fuertemente con las tácticas brutales e indiscriminadas utilizadas por algunas de las razas del Consejo, y ganó al Imperio Terrano el respeto y la admiración de muchas civilizaciones neutrales. Además de los ataques militares, el Imperio Terrano también lanzó una campaña de propaganda para explicar sus acciones al resto de la galaxia. A través de transmisiones interestelares, comunicados de prensa y mensajes en las redes sociales, los humanos argumentaron que el ultimátum del Consejo era injusto y que el Imperio Terrano solo estaba defendiendo su derecho a existir y prosperar. La embajadora Vargas desempeñó un papel crucial en esta campaña de propaganda. Con su elocuencia y su carisma, logró convencer a muchos líderes alienígenas de que el Imperio Terrano no era una amenaza para la paz y la estabilidad de la galaxia, sino un socio potencial que podía contribuir al bienestar común. La estrategia humana estaba dando sus frutos.
El Consejo Galáctico, debilitado por los ataques y presionado por la opinión pública, comenzó a reconsiderar su postura. Algunos líderes alienígenas, que antes habían apoyado el ultimátum, ahora abogaban por una solución negociada. Incluso los halcones más intransigentes empezaron a darse cuenta de que una guerra total contra el Imperio Terrano sería un error costoso y posiblemente fatal. Mientras tanto, la flota fantasma continuaba sus incursiones audaces, demostrando la capacidad del Imperio Terrano para proyectar su poder en cualquier parte de la galaxia. Los humanos no buscaban la dominación, sino el respeto. Y estaban dispuestos a luchar por ello, pero solo hasta el punto en que fuera necesario para obligar al Consejo a sentarse a la mesa de negociaciones. La clave era la moderación, la precisión y la determinación. Y el Imperio Terrano estaba demostrando que poseía todas estas cualidades en abundancia. El Consejo Galáctico, atrapado entre el miedo y la admiración, pronto tendría que tomar una decisión. Y esa decisión determinaría el futuro de la galaxia. A pesar de la estrategia cuidadosa y los ataques quirúrgicos, la guerra con el Consejo Galáctico no estaba exenta de peligros. En el sector Sigma 9, una flota combinada del Consejo, liderada por la imponente nave insignia El Soberano Estelar, logró emboscar a una fuerza de ataque humana, infligiendo graves daños y amenazando con romper las líneas defensivas del Imperio Terrano. La batalla fue feroz y caótica. Los cazas estelares zumbaban entre las naves de guerra, disparando ráfagas de energía y misiles de plasma. Las explosiones sacudían el espacio, iluminando el vacío con destellos cegadores. Las naves humanas, superadas en número y en armamento, luchaban con valentía, pero estaban perdiendo terreno. En medio del caos, un joven piloto llamado Marcos Cometa Ramírez, a bordo de su caza estelar Relámpago, luchaba por su vida. Marcos era un novato, recién salido de la academia, pero poseía un talento natural para el vuelo y una determinación inquebrantable. Había soñado con ser piloto desde que era niño y ahora estaba dispuesto a darlo todo para defender su hogar. Mientras Marcos luchaba contra una formación de cazas alienígenas, vio algo que le heló la sangre. El Soberano Estelar, la nave insignia del Consejo, estaba a punto de lanzar una andanada de energía devastadora contra el crucero humano invencible, la nave insignia de la flota humana. Si el Soberano Estelar lograba impactar al Invencible, la batalla estaría perdida. Marcos sabía que tenía que hacer algo, pero estaba superado en número y en posición desventajosa. La situación parecía desesperada. Pero en ese momento, recordó una maniobra arriesgada que había aprendido en la academia, una maniobra que solo se había probado en simulaciones y que se consideraba prácticamente suicida. Sin dudarlo, Marcos activó los propulsores de su caza y se lanzó en una trayectoria kamikaze hacia el Soberano Estelar. La maniobra era tan audaz e inesperada que los defensores de la nave insignia del Consejo no tuvieron tiempo de reaccionar. Marcos esquivó las ráfagas de energía y los misiles, volando a través de una lluvia de fuego infernal. Su caza estelar fue dañado varias veces, pero él se negó a rendirse. Con una precisión asombrosa, logró acercarse al Soberano Estelar y disparar un misil de plasma directamente contra el puente de mando de la nave insignia. La explosión fue cataclísmica. El Soberano Estelar, la nave más poderosa del Consejo Galáctico, se sacudió violentamente y comenzó a desintegrarse. El puente de mando fue destruido, matando a todos los oficiales superiores del Consejo y desorganizando completamente la flota enemiga. Con el Soberano Estelar fuera de combate, la moral de las fuerzas del Consejo se desplomó. Las naves alienígenas, sin liderazgo ni coordinación, comenzaron a retirarse en desorden. La batalla del sector Sigma 9 había terminado, y el Imperio Terrano había obtenido una victoria improbable. Marcos Cometa Ramírez, el joven piloto que había desafiado a la muerte para salvar a su flota, se había convertido en un héroe de la noche a la mañana. Su audaz maniobra había cambiado el rumbo de la guerra y había demostrado que incluso un solo individuo puede marcar la diferencia en el campo de batalla. Su nombre resonaría en toda la galaxia, inspirando a otros a luchar por la libertad y la justicia. Y el Consejo Galáctico, ahora sin su nave insignia ni sus líderes, comenzaría a darse cuenta de que se enfrentaba a un enemigo mucho más formidable de lo que jamás había imaginado. La destrucción del Soberano Estelar marcó un punto de inflexión decisivo en la guerra.
La audacia de Marcos Cometa Ramírez no solo había desorganizado la flota del Consejo en el sector Sigma 9, sino que también había quebrado la moral de muchos líderes alienígenas que hasta entonces habían apoyado una postura intransigente hacia el Imperio Terrano. La campaña de guerra limitada del Imperio Terrano, combinada con la creciente presión de la opinión pública galáctica, había comenzado a erosionar el apoyo al conflicto dentro del Consejo. Muchas civilizaciones, cansadas de la guerra y admiradas por la valentía y la moderación de los humanos, comenzaron a exigir una solución pacífica. Además, la pérdida de Balaya y de otras instalaciones estratégicas había debilitado gravemente la capacidad del Consejo para coordinar sus defensas y llevar a cabo operaciones ofensivas. La economía de muchas razas miembros se estaba resintiendo, y el fantasma de la hambruna y la inestabilidad social comenzaba a asomar. Ante esta situación cada vez más sombría, los líderes del Consejo Galáctico se vieron obligados a reconocer la realidad: no podían ganar la guerra contra el Imperio Terrano. La resistencia humana era demasiado fuerte, su tecnología demasiado avanzada y su determinación demasiado inquebrantable. Después de semanas de acalorados debates y negociaciones secretas, los miembros del Consejo llegaron a una conclusión unánime: era necesario buscar un alto el fuego y entablar negociaciones formales con el Imperio Terrano. La propuesta fue transmitida a la presidenta Petrova a través de canales diplomáticos seguros. La presidenta Petrova recibió la noticia con cautela. Aunque se sentía aliviada de que el Consejo estuviera dispuesto a negociar, también era consciente de que las intenciones de los alienígenas podrían no ser del todo sinceras. Podría tratarse de una trampa, una estratagema para ganar tiempo y reagrupar sus fuerzas. Sin embargo, después de consultar con el alto mando y con la embajadora Vargas, Petrova decidió aceptar la propuesta del Consejo. El Imperio Terrano había demostrado su fuerza y había obligado a los alienígenas a tomar en serio sus demandas. Era hora de ver si podían llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso. La presidenta Petrova impuso una serie de condiciones para el alto el fuego. Exigió que el Consejo cesara de inmediato todas las hostilidades contra el Imperio Terrano, que retirara sus flotas de las fronteras humanas y que liberara a todos los prisioneros de guerra humanos. También insistió en que las negociaciones se llevaran a cabo en un lugar neutral, bajo la supervisión de un mediador imparcial. El Consejo Galáctico aceptó las condiciones de Petrova, aunque con cierta reticencia. Se eligió una estación espacial neutral en el sistema Tau Ceti como sede de las negociaciones. La embajadora Vargas fue designada como la principal negociadora del Imperio Terrano, mientras que el Consejo nombró a un equipo de diplomáticos experimentados de diversas razas. La galaxia contuvo el aliento mientras los representantes del Imperio Terrano y del Consejo Galáctico se preparaban para sentarse a la mesa de negociaciones. El futuro de la paz y la estabilidad galáctica dependía de su capacidad para encontrar un terreno común y llegar a un acuerdo duradero. La guerra había terminado, por ahora. Pero la batalla por el respeto y la igualdad apenas comenzaba. La estación espacial neutral en el sistema Tau Ceti se convirtió en el centro de atención de toda la galaxia. Representantes del Imperio Terrano y del Consejo Galáctico se reunieron en una sala de conferencias austera pero elegante, bajo la atenta mirada de mediadores de una raza neutral conocida por su imparcialidad y sabiduría. La tensión era palpable, el aire cargado de desconfianza y expectación. La embajadora Elena Vargas, líder de la delegación humana, se sentó a la mesa con una compostura impecable. A su lado estaban generales, almirantes y expertos en diversas disciplinas, todos elegidos por su inteligencia, su experiencia y su lealtad al Imperio Terrano. Frente a ellos se encontraban los representantes del Consejo Galáctico, una colección heterogénea de alienígenas de diferentes formas, tamaños y culturas. Sus rostros, aunque inescrutables, reflejaban una mezcla de cautela, resentimiento y, en algunos casos, incluso un ligero temor. Las negociaciones comenzaron con un discurso formal de la embajadora Vargas. Con una voz clara y resonante, expuso las demandas del Imperio Terrano. No buscamos la conquista ni la dominación, declaró. Solo exigimos respeto, reconocimiento de nuestro poder y un lugar en el Consejo Galáctico como iguales. Vargas enfatizó que el Imperio Terrano había demostrado su capacidad para defenderse y para proteger sus intereses. Había llegado el momento de que el Consejo Galáctico reconociera la realidad:
Los humanos no eran una raza inferior a la que se podía ignorar o intimidar. Eran una fuerza a tener en cuenta, un socio potencial que podía contribuir al bienestar y la prosperidad de toda la galaxia. Las demandas específicas del Imperio Terrano eran las siguientes. El Consejo Galáctico debía revocar formalmente el ultimátum original y reconocer la soberanía e independencia del Imperio Terrano. El Imperio Terrano debía ser admitido como miembro de pleno derecho del Consejo Galáctico, con los mismos derechos y responsabilidades que las demás razas miembros. El Consejo Galáctico debía garantizar la seguridad de las rutas comerciales del Imperio Terrano y proteger sus colonias de cualquier agresión. El Consejo Galáctico debía cooperar con el Imperio Terrano en la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías, compartiendo conocimientos y recursos para el beneficio mutuo. Los representantes del Consejo Galáctico escucharon las demandas de Vargas con una mezcla de incredulidad e indignación. Algunos argumentaron que las exigencias humanas eran excesivas e inaceptables. Otros, más pragmáticos, reconocieron que el Imperio Terrano tenía derecho a ser tratado con respeto y que era necesario encontrar una solución de compromiso. Las negociaciones se prolongaron durante semanas, con intensos debates y largas sesiones a puerta cerrada. La embajadora Vargas demostró ser una negociadora hábil y tenaz, capaz de defender los intereses del Imperio Terrano sin recurrir a la confrontación ni a la beligerancia. Su paciencia, su inteligencia y su carisma lograron ganarse la confianza de muchos de los representantes del Consejo, incluso de aquellos que inicialmente se mostraban hostiles. Finalmente, después de innumerables horas de negociación, se llegó a un acuerdo. El Consejo Galáctico aceptó la mayoría de las demandas del Imperio Terrano, aunque con algunas modificaciones y concesiones. El Imperio Terrano fue admitido como miembro de pleno derecho del Consejo Galáctico, y se establecieron mecanismos para garantizar la seguridad de sus rutas comerciales y la cooperación en materia tecnológica. El acuerdo no fue perfecto, y no satisfizo a todos. Algunos radicales dentro del Imperio Terrano argumentaron que la embajadora Vargas había cedido demasiado y que el Consejo Galáctico no era digno de confianza. Pero la presidenta Petrova defendió el acuerdo, argumentando que era un paso importante hacia la paz y la estabilidad en la galaxia. El Imperio Terrano había ganado el respeto que merecía, y ahora tenía la oportunidad de construir un futuro mejor para todos. Con la firma del Tratado de Paz, una nueva era amaneció sobre la galaxia. El Imperio Terrano, después de siglos de expansión y conflictos, había ganado su lugar en la mesa galáctica, no por la fuerza bruta, sino por la combinación de su poderío militar, su habilidad diplomática y su compromiso con la justicia. La ceremonia de firma fue un evento grandioso y solemne, transmitido en vivo a todos los rincones de la galaxia. La presidenta Petrova y los líderes del Consejo Galáctico se reunieron en la Estación Espacial Neutral en Tau Ceti, rodeados de delegaciones de todas las razas miembros. El tratado, un documento extenso y complejo, fue firmado con tinta electrónica sobre una placa de cristal iridiscente, sellando el acuerdo con un destello de luz cósmica. La admisión del Imperio Terrano al Consejo Galáctico no fue un proceso fácil. Muchas razas miembros, acostumbradas a su dominio y desconfiadas de los humanos, mostraron resistencia y hostilidad. Hubo acalorados debates sobre la asignación de escaños, la distribución de recursos y la implementación de nuevas políticas. Sin embargo, con el tiempo, la diplomacia paciente de la embajadora Vargas y el compromiso de la presidenta Petrova lograron superar la mayoría de los obstáculos. El Imperio Terrano demostró estar dispuesto a cooperar con las demás razas miembros, a contribuir al bienestar común y a respetar las leyes y tradiciones galácticas. En los años siguientes a la firma del tratado, se establecieron numerosos programas de cooperación entre el Imperio Terrano y el Consejo Galáctico. Científicos humanos y alienígenas trabajaron juntos para desarrollar nuevas tecnologías, explorar nuevos mundos y curar enfermedades. Diplomáticos humanos y alienígenas colaboraron para resolver conflictos y promover la paz y la estabilidad en la galaxia. A pesar de estos éxitos, la tensión residual nunca desapareció por completo. Algunas razas miembros del Consejo Galáctico seguían desconfiando de los humanos, temiendo su ambición y su potencial para la dominación. Dentro del Imperio Terrano, algunos radicales continuaban abogando por una política de aislamiento y desconfianza hacia los alienígenas.
La embajadora Vargas, ahora una figura legendaria en toda la galaxia, dedicó sus últimos años a fomentar la comprensión y la cooperación entre humanos y alienígenas. Viajó por todo el espacio conocido, pronunciando discursos, organizando reuniones y promoviendo el diálogo intercultural. Su mensaje era simple pero poderoso: somos diferentes, sí. Pero también somos iguales. Todos compartimos el mismo universo, el mismo destino. Debemos aprender a vivir juntos en paz y armonía, o pereceremos juntos en la guerra y el caos. La galaxia, aunque imperfecta y llena de desafíos, había entrado en una nueva era. Una era de cooperación, de comprensión mutua y de esperanza. El ultimátum del Consejo Galáctico había fracasado, pero de sus cenizas había surgido algo mejor, una galaxia más unida, más justa y más próspera para todos. La batalla por el respeto había sido ganada, pero la lucha por la paz eterna continuaba. Y así, la historia del ultimátum del Consejo Galáctico y el contraataque del Imperio Terrano llegó a su fin. Pero como todas las grandes historias, deja tras de sí valiosas lecciones que resuenan a través del tiempo y el espacio. En el vasto y complejo universo, donde innumerables civilizaciones coexisten y compiten, la comprensión y el respeto mutuo son esenciales para la supervivencia y la prosperidad. El Consejo Galáctico, cegado por su arrogancia y su temor, cometió un error catastrófico al subestimar a los humanos. Su ultimátum fallido demostró que la arrogancia puede llevar a la guerra, a la destrucción y, en última instancia, a la derrota. El Imperio Terrano, por su parte, demostró que la fuerza no siempre reside en el poderío militar, sino también en la diplomacia, la moderación y la voluntad de luchar por la justicia. Los humanos, a pesar de su juventud y su relativa inexperiencia en la escena galáctica, lograron ganar el respeto de sus pares gracias a su valentía, su ingenio y su compromiso con la paz. La historia de Marcos Cometa Ramírez, el joven piloto que desafió a la muerte para salvar a su flota, es un recordatorio de que incluso un solo individuo puede marcar la diferencia en el curso de la historia. Su audacia y su sacrificio inspiraron a otros a luchar por sus creencias y demostraron que la valentía no conoce límites. La embajadora Elena Vargas, con su sabiduría y su carisma, personificó la importancia de la diplomacia y el diálogo intercultural. Su capacidad para comprender y respetar a las diferentes culturas, para construir puentes en lugar de muros, fue fundamental para lograr la paz y la estabilidad en la galaxia. La presidenta Anja Petrova, con su liderazgo firme y pragmático, demostró que es posible combinar la defensa de los intereses nacionales con el compromiso con el bienestar común. Su visión de un imperio terrano justo, próspero y respetado en toda la galaxia inspiró a millones de personas y allanó el camino hacia un futuro mejor. En última instancia, la historia del ultimátum del Consejo Galáctico y el contraataque del Imperio Terrano es una historia sobre la importancia de la humildad, la empatía y la cooperación. Es un recordatorio de que, a pesar de nuestras diferencias culturales y nuestras ambiciones individuales, todos compartimos el mismo universo, el mismo destino. Si queremos construir un futuro mejor para nosotros mismos y para las generaciones venideras, debemos aprender a respetarnos unos a otros, a comprendernos y a trabajar juntos para superar los desafíos que enfrentamos. El universo es vasto y lleno de maravillas, pero también es frágil y peligroso. Solo a través de la cooperación y el respeto mutuo podemos garantizar nuestra supervivencia y prosperidad en el largo plazo. Que la historia del ultimátum del Consejo Galáctico sirva como una advertencia y como una inspiración para todas las civilizaciones, en todos los rincones del universo. Que nos recuerde siempre que la arrogancia puede llevar a la destrucción, pero que el respeto mutuo y la comprensión pueden conducir a la paz y la prosperidad eternas. La galaxia, después de todo, es un lugar demasiado grande y demasiado hermoso para desperdiciarlo en la guerra y el odio. Aprendamos a vivir juntos, en paz y armonía, y construyamos un futuro mejor para todos.